Bueno, pues bienvenidos todos. Gracias por estar aquí, por estar en este Innovation Talks de Schneider Electric, donde hoy vamos a hablar de PowerTAC. Sabéis que estas charlas tecnológicas ofrecemos, pues, queremos transmitiros cuál es nuestra visión del futuro y también pues, presentaros soluciones para estas necesidades que se nos vienen presentando. Hoy en concreto, como he dicho, hablaremos de PowerTAC, que es el sensor inalámbrico de medida más pequeño del mundo. Con lo cual, vamos allá. Antes que nada, un poco de contexto. Vamos a introducir el por qué estamos aquí, ¿no? Cada vez más estamos viendo tendencias en el mundo eléctrico relacionadas con la evolución de lo que nos estamos encontrando y hay ciertos indicios, ¿no? que nos están mostrando pues, que cada vez el mundo es más eléctrico. Ya bien porque está creciendo la demanda de los consumidores y también porque bueno, las exigencias de estos cada vez son mayores. Con lo cual, no es algo que vaya a menos, sino todo lo contrario, que va a más y en los próximos años seguirá siendo así, puesto que la demanda del consumo eléctrico va a crecer. Y también nos encontramos que el mundo cada vez es más digital, cada vez hay más personas conectadas, cada vez todas las interacciones que tenemos con máquinas, con servicios, con aplicaciones se hacen de forma digital, lo estamos viviendo y negarlo sería bueno, algo bastante irresponsable. Con lo cual, el hecho de tener un entorno cada vez más digital, pues también nos ayuda a movernos en el entorno de los datos y en el poder transmitir qué sucesos están en nuestro entorno, ¿no? y a poder analizar también pues todos estos actos y todos estos comportamientos que podemos hacer nosotros con nuestro entorno. Con lo cual, la digitalización ha venido para quedarse y es una herramienta muy útil porque nos ayuda a entender más cómo es nuestro entorno y a cambiar nuestros hábitos para bueno, mejorar en la eficiencia, en la operatividad y en nuestro día a día. Por el contrario, sabemos que tenemos unos objetivos de emisiones de CO2 que cada vez van a ser más exigentes. Nos veremos en los próximos años forzados a reducir estos consumos energéticos que directamente son responsables de estas emisiones de CO2 y al tener este crecimiento del consumo eléctrico, pues tenemos que tomar medidas que sean muy potentes a la hora de acometer estas acciones. Con lo cual, bueno, pues este es una situación en la que nos encontramos y en la que, desde luego, todos tenemos que remar en la misma dirección, dado que nos encontramos en una situación de emergencia climática que no podemos negar. Y por otro lado, también estamos en otro punto, y es que estamos viviendo lo que sería la transición energética, lo que llamamos la transición energética, y es este impasse entre la tradicional o la habitual forma de generar energía y consumirla en un sistema lineal a un sistema más híbrido o agregado de múltiples, vamos a decir, generadores de energía, donde el autoabastecimiento, el autoconsumo, pues puede ser un actor fundamental. Y también, como el objetivo es emitir menos CO2, pues vamos a ver cómo cada vez más van a haber un aumento pues realmente muy destacable de las energías renovables. Con lo cual, el hecho de tener una red descentralizada también juega a nuestro favor, ¿no? Porque ya vemos que en este entorno pues cada vez más digital y más eléctrico, todos estos factores están relacionados y son vasos comunicantes los unos de los otros. Con lo cual, esta es la situación de partida, este es el escenario con el que trabajamos y es aquí donde nosotros, pues, como fabricantes de material eléctrico, pues también tenemos el deber y la obligación de poner nuestras herramientas y nuestra respuesta encima de la mesa. Derivado de todo esto, también sabemos que van a venir nuevas normativas, nuevas regulaciones que pueden estar asociadas a procesos, ¿no? de mejora continua. Por ejemplo, sabemos que hay edificios que pueden ser de entidades públicas o incluso empresas que ya por responsabilidad o bien por obligación pasan estas ISO 50001. Al final lo que quieren es obligar o proponer un plan de mejora continua relacionado con sus procesos y, por ende, con la eficiencia energética, donde
se analiza qué es lo que está pasando en un sistema, se contextualiza y luego se proponen acciones para resolver los posibles problemas o para mejorar de forma constante todo esto. Y luego se vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Se vuelve a analizar, se vuelve a contextualizar y se vuelve a actuar. El objetivo de esto es que siempre haya una mejora que realizar en estos entornos de trabajo. Con lo cual, si nos ponemos en el caso de un edificio, pues lo que propondríamos es supervisar los consumos eléctricos e intentar ver por qué tenemos estos consumos y si es lógico que así sea. Y si no lo es, pues cometer una pequeña acción que nos ayude a ahorrar. ¿Vale? Relacionado con todo esto, bueno, está el tema de los cuadros eléctricos comunicantes. Vosotros seguramente habréis oído hablar del concepto de Smart Panel, que no es nada más y nada menos que un cuadro eléctrico dotado de comunicación. Con la comunicación en los cuadros eléctricos, ¿qué es lo que pretendemos? Pues bien, tener la capacidad de extraer datos de estos cuadros y poder obtener medidas que nos ayuden a mejorar, por un lado, estos consumos energéticos y, por otro lado, hacer mejoras en la operativa y en el día a día de estas operaciones y el buen funcionamiento de este cuadro eléctrico. Con lo cual, en primer lugar, podemos atacar estos consumos energéticos haciendo una gestión óptima de las cargas, localizando dónde tenemos los puntos de mayor consumo, ¿no? Y asociándolos a los costes que pueda tener esta energía que estamos gastando. Podemos hacer un análisis de este histórico de consumos energéticos para ver cuál es la evolución de la instalación eléctrica y compararlo con otros emplazamientos para poder, bueno, pues tener la información y compararla para ver si lo estamos haciendo mejor o peor que en otros sitios. Y por otro lado, lo que decíamos de la operativa. Nosotros podemos tener la facilidad de ver cómo están operando estos cuadros eléctricos y entender qué es lo que pasa en todo momento gracias a estos datos que nos transmiten, ¿no? Podemos saber si los interruptores están abiertos, cerrados, disparados, podemos interactuar con ellos, podemos recibir notificaciones cuando se produzca algún evento que no sea del todo esperado. Y con esto lo que pretendemos también es ayudar en el día a día y ayudar en el mantenimiento, entender bajo qué contexto están operando estos cuadros eléctricos y con esta información pues proponer estas mejoras que ayuden a ser más eficientes. Ya digo, por un lado, podemos ser más eficientes energéticamente y por otro podemos ser más eficientes en el día a día de estos cuadros. Entrando en lo que vamos a ver hoy, vamos a entrar en lo que sería la medida, ¿no? Entonces, tradicionalmente, lo que veníamos haciendo era medir los cuadros eléctricos a distintos niveles, ¿vale? Pero lo que era más común era medirlos en la acometida principal de los cuadros eléctricos. Entonces, sabíamos que, bueno, hace 15 años esta medida podía ser a nivel de entrada o hace 10 años pues podíamos bajar a un segundo nivel de medición donde estarían las derivaciones. Lo que proponemos hoy es bajar al tercer nivel, es decir, acercarnos al máximo a las cargas finales que tenemos en nuestras instalaciones eléctricas para poder localizar realmente dónde se están produciendo estos picos de consumo y ver pues dónde están estos costes y por qué se están produciendo. Es decir, entender estas cargas, ver cuál es su estado y bueno, si hay anomalías o si hay una distribución de los consumos que no nos parece lógica, pues intentar realizar alguna acción que pueda ser correcta. Por todo esto que hemos hablado de la ISO 50001 y también porque esto es lo que nos va a ayudar a ahorrar en el futuro. ¿Vale? Tengo por aquí un vídeo en el que yo mismo explico en 60 segundos lo que es un Power Tag. Os lo voy a poner. Hemos tenido un problema con el sonido, pero bueno, al final lo que os voy a comentar es que Power Tag es el sistema de medida inalámbrica más pequeño del mundo. Lo que proporciona es un sistema de supervisión que te permite los consumos en las instalaciones. ¿Vale? La gracia de esto es insertarlo cerca de la carga final, como veis en la imagen, y tener una alarma que nos avise cuando haya un problema. Los Power Tags pueden ir dados aguas arriba o agua interruptor y la comunicación final. Además, es un dispositivo que busca reducir el tamaño, que la instalación sea más rápida que cualquier sistema de medida inalámbrica
que además sea transparente y comunique estos datos con cualquiera de los softwares de gestión energética que ayuden a el vídeo, un poco para que tengáis la idea de qué es lo que os cuento. ¿Vale? Entonces, ¿el porqué del PowerTag? Pues al final el objetivo es, como he dicho, acercarnos al máximo a esa carga final. ¿Vale? Con lo cual, la eficiencia energética, la supervisión y recibir los avisos cerca de las cargas, pues está justificado con todo esto. A nivel de energía podemos localizar los costes, podemos cumplir con la ISO 50001 y podemos supervisar distintas zonas de consumo o distintos usos que podemos dar a estas zonas, proporcionando tranquilidad, ya que podemos recibir avisos cada vez que tengamos algún tipo de problema. PowerTag nos envía una alarma y con esto lo que podemos hacer es transformar y dar un paso hacia adelante adaptando los cuadros eléctricos hasta esta nueva era donde los datos nos aportan información que es útil para entender cómo está operando nuestro sistema eléctrico. ¿Vale? Así que si vemos qué es PowerTag, pues lo que os puedo decir es que es el sensor de energía inalámbrico más pequeño del mundo, ¿vale? Que está expresamente diseñado para esta gestión de la energía y la monitorización de las cargas y evidentemente nos proporciona unos datos que pueden ser útiles para nosotros, como son la energía activa, la energía reactiva, la potencia total y parcial, podemos ver los valores de tensión, de corriente, factor de potencia, frecuencia y, por supuesto, tenemos el aviso de pérdida de electricidad. Bien, como os he dicho, este equipo es totalmente inalámbrico y lo que necesita para comunicarse es una pasarela, que son estas que veis aquí a la derecha, que reciben el nombre de PowerTag Link o Smart Link, ¿vale? Son equipos que, para decirlo de una forma muy clara, lo que hacen de captador de estas comunicaciones de los equipos inalámbricos y transforman estos datos a un lenguaje que lo pueda entender un ordenador, que sería el Modbus TCP/IP. ¿Vale? Con esto, pues podemos tener acceso al web server de estos dispositivos, de estas pasarelas, o bien podemos ir a un entorno de software donde el software estará constantemente comunicándose con estos dispositivos y tendrá los datos para trabajar con ellos, para explicarnos qué es lo que está pasando en todo. Con lo cual tendríamos un repositorio de estos consumos para ver el histórico y para entender qué es lo que pasa en la instalación. ¿Vale? ¿Cuáles son los beneficios de los PowerTag? Pues bien, nosotros lo que ofrecemos aquí es una supervisión de las cargas que puedan ser más críticas, podemos hacer la monitorización de la energía y buscar este plus de eficiencia energética para localizar los costes y proponer acciones de mejora. ¿Vale? Lo bueno que tienen los PowerTags es que son ideales para actualizar los cuadros eléctricos y también para cuadros totalmente nuevos. Es algo totalmente indistinto y vamos a ver ahora por qué. Digamos que el diseño que tiene es ideal porque se puede complementar con la arquitectura que tengamos ya existente, porque el hecho es que no tiene cables y es fácil de inserir, ¿no?, en el sistema, de acoplarlo en el sistema. Además, estos dispositivos van directamente instalados en los equipos eléctricos, no hay que dejarlos aparte, sino que están junto un equipo con el otro, ¿no? Los PowerTag con las protecciones y es escalable. O sea, lo que permite es que un proyecto que ya esté funcionando lo convirtamos en un cuadro inteligente. Si nosotros tenemos un cuadro eléctrico donde no hay medida, yo puedo poner el PowerTag o varios PowerTag y convertirlo en un sistema que sí que tenga. Por otro lado, uno de los beneficios más claros es la fácil instalación y la puesta en marcha. Es una instalación que es muy sencilla, que es muy rápida y estos sensores son compactos. Con lo cual, a la hora de poner en marcha este sistema, pues es algo que es realmente muy rápido y muy fácil. Y todos los softwares de gestión de Constructor ya tienen estas plantillas de estos dispositivos para ser directamente integrados en cada uno. Con lo cual, aquí lo que buscamos es esta facilidad de hacer la instalación y la puesta en marcha. ¿Vale? Para que veáis un poco la pinta que tienen estos PowerTag, digamos que encajan con distintos
interruptores automáticos, magnetotérmicos, cajas moldeadas, etcétera, etcétera. Con lo cual son distintos elementos en los que nosotros podemos inserir este dispositivo PowerTac y de repente esta protección magnetotérmica pues ya tiene un sensor de medida que nos podrá dar los parámetros eléctricos y nos podrá dar algún aviso si hay un disparo de cada uno de estos elementos. De una forma muy sencilla pues podríamos acoplar estos equipos. Como veis en las imágenes, se trata de insertar los cables y de atornillar, de manera que no tiene ningún secreto. Hay distintas formas de PowerTacs, ahora lo veremos, y cada uno de ellos pues, se inserta de una forma distinta y también indistintamente pues, podemos poner el PowerTac en la parte superior o en la parte inferior de los magnetotérmicos. Esto es importante, ahora lo comentaremos más adelante. ¿Vale? También hemos visto cómo se fijan en los magnetotérmicos. Vamos a echarle un ojo también en cómo se fijarían estos PowerTac en los caja moldeados, los interruptores que nosotros llamamos PUM. ¿Vale? Al final se trata de acoplar una pieza extra en estos interruptores y esta pieza extra que vamos a acoplar nosotros nos va a dotar de esta comunicación inalámbrica. Ya veis que no estoy insertando ningún cable, sino que simple y llanamente estoy poniendo una pieza más del puzzle y a continuación ya puedo poner los distintos cables que lo que van a hacer es pasar la corriente. ¿Vale? Luego os enseño aquí también un par de vídeos de dos elementos nuevos, como son el PowerTac Energy y el PowerTac Rope, ¿vale? Vamos a poner primero el PowerTac Rope, que como veis es un sensor inalámbrico también que está pensado para barras. Este va de 200 a 2000 amperios, es decir, sistemas ya más grandes, y de lo que nos va a servir es para monitorizar pues la corriente y los parámetros eléctricos que estén circulando por estas barras. Con lo cual, de 200 a 2000 amperios tenemos la capacidad de recolectar datos y de una forma muy sencilla ya habéis visto que los dispositivos se pueden insertar fácilmente tomando la referencia de corriente y la referencia de tensión. ¿Vale? Y por el otro lado tenemos el PowerTac Energy, que el PowerTac Energy está pensado hasta 160 amperios. Y, bueno, bien, sabéis que tenemos equipos de protección que bueno, pues son superiores, ¿no? Son de más de 63 amperios, con lo cual algunas cabeceras de algunas instalaciones pues más pequeñas, pues sí que pueden tener un Compact NSXM, por ejemplo, como interruptor de cabecera de su sistema. Y ya veis que la instalación también es súper sencilla, ¿eh? Al final se trata de que el cable pase por dentro de estos PowerTac para tener la referencia de intensidad, de acoplar la referencia de tensión y ya tendremos todos los parámetros eléctricos. De nuevo, el dispositivo ya veis que no tiene más cables. Estos cables son para tomar las medidas. Toda la comunicación que se hará con la pasarela va a ser totalmente inalámbrica. ¿Vale? Este equipo que os he enseñado antes es el PowerTac Energy Flex de 160 amperios y los parámetros de medida pues o las unidades de medida son las mismas que he comentado antes, ¿eh? Puntos de energía, potencia, tensión, corrientes, etcétera, etcétera. Y este llega hasta 160 amperios y repasando lo que hemos visto antes, pues también tenemos el PowerTac Rope, que va desde 200, 600, 1000 y 2000 amperios, ¿vale? Hay 4 referencias, cada una de ellas pues adecuada para el calibre máximo de la medida que queremos tomar. Todo esto en una precisión de clase 1, con lo cual el error es mínimo. ¿Vale? Vamos a ver cuál es la instalación óptima de estos sensores PowerTac. Bien, para nosotros lo que aporta un mayor beneficio es instalar el PowerTac en la parte inferior de los magnetotérmicos. Y esto es porque el hecho de tener el interruptor aguas abajo nos puede ayudar a visualizar si hay un disparo o no en la instalación. Vamos a ver este ejemplo y es que si yo tengo el PowerTac cableado con el interruptor automático y tengo una carga que está funcionando, yo tengo las distintas medidas
que está tomando a tiempo real pues de los parámetros eléctricos que están interactuando. En el momento en que yo tenga una sobrecarga y el interruptor dispare, yo voy a tener una alarma. Esta alarma me avisa porque tengo una pérdida de tensión, es decir, no me llega alimentación de tensión al power tag. Y esto me sirve a mí, esta alarma, me sirve a mí para saber que ha habido un disparo. Es decir, gracias a una funcionalidad del power tag que me está diciendo si tengo o no tengo tensión, al ponerlo aguas abajo del power tag, del magnetotérmico, perdonad, voy a saber que ha habido un disparo o que alguien ha abierto el interruptor. En cambio, si este mismo power tag lo hubiese puesto aguas arriba, el interruptor a lo mejor habría disparado, pero yo no tendría esta notificación de que hay una pérdida de tensión. Con lo cual, la recomendación que os hacemos nosotros es que instaléis los power tag aguas abajo de los magnetotérmicos, porque además de saber las medidas de tensión, corriente, energía, potencia, vais a tener este aviso de pérdida de alimentación que os estará diciendo, hey, aquí ha pasado algo, tenemos un problema con el magnetotérmico que tenemos asociado a este punto. Pues bien, cuando ya tenemos claro todas las funcionalidades y los beneficios de los power tag, vamos a ver cómo equiparíamos un cuadro eléctrico de distribución. ¿Vale? En primer lugar tenemos la cometida principal, donde nosotros podemos acoplar el compact NSX con un power tag que nos podría dar los consumos, digamos, generales de este cuadro y nos podríamos anticipar a sobrecargas poniendo alarmas o prealarmas en función de los distintos sucesos, ¿no? También podemos supervisar los cabeceras de los grupos, si hay, digamos, derivaciones secundarias. Para cada uno de los grupos de magnetotérmicos podemos tener el consumo energético y podemos tener el aviso de pérdida de tensión. Y igualmente los circuitos terminales, ¿no? Que es una de las gracias de los power tag, acercarnos al máximo a la carga final, pues podemos tener su consumo energético, podemos supervisar esta continuidad de servicio con la pérdida de alimentación y su alarma y hacerlo al nivel de la carga, o sea, lo más cerca posible de estos consumos que tenemos. Con lo cual, si tenemos un disparo y nos llega una alarma, sabremos dónde ha habido este disparo, sabremos que proceso, bomba, máquina ha dejado de funcionar. Y todo esto se puede controlar también a través de algún tipo de DNS o de sistema de gestión que nos recoja toda esta información, lo cual es interesante. Y por último tenemos el elemento clave que es el concentrador. Todo esto no funciona si no hay un equipo que recoja todos los datos, los centralice y los envíe a un sistema superior que pueda gestionar. ¿Vale? Esto sería el concentrador que antes ya he mencionado, que se llama Power Tag Link o Smart Link. ¿Vale? Lo bueno de todo esto, lo hemos comentado antes, es que la integración es nativa en nuestras plataformas EcoStructure y además también es compatible con otros softwares. Es decir, es un sistema totalmente abierto. No es que únicamente se hable con sistemas Schneider, sino que se puede hablar con sistemas de otros fabricantes. Es un protocolo abierto y los datos son totalmente transparentes. Esto lo que buscamos es el máximo beneficio para el usuario final de la instalación. ¿Vale? Otro de los puntos fuertes que tiene este sistema es que la configuración es muy fácil. La podemos hacer mediante un sistema de autodescubrimiento. Es decir, una aplicación dedicada que nos permite hacer la vinculación de los power tag con el concentrador. ¿Vale? Podemos localizar estos power tag o bien haciendo parpadear el LED central o frontal de estos equipos o bien con una pequeña pegatina que llevan los equipos. Pero bueno, hacerlo de la primera manera, la de localizar los equipos, es realmente muy cómodo. Y ya está. O sea, si os fijáis, son dos pasos. Descubrir los equipos, localizarlos y ya lo tenemos vinculado. Realmente es una configuración muy sencilla. Sobre el Power Tag Energy, vamos a ver un poco el panorama, las distintas opciones que tenemos en cuanto a equipos, para que veáis realmente pues, que Power Tag es un sistema, que hay muchos medidores que entran dentro de la categoría Power Tag y que lo que tienen en común son equipos de medida
y que transmiten los datos de forma totalmente inalámbrica y todos hacia la misma pasarela, ¿vale? Si empezamos por el PowerTac Energy, que es hasta 63 amperios, tenemos lo que llamamos los monoconnect, que sirven hasta 63 amperios, como he mencionado, y donde medimos pues, las distintas salidas del magneto térmico, ¿vale? Independientemente de si es monofásico, trifásico, de 3 polos más neutro, de 2 polos más neutro, o si es superior o inferior, es decir, si lo vamos a colocar encima o debajo del magneto térmico. Lo mismo pasaría con los de fase neutro. Estos están pensados para ser colocados en los diferenciales, en los IDPNs, ¿vale? Con lo cual tenemos de 3 polos, 4 polos, superiores, inferiores, etcétera. Y por último tenemos otras referencias que serían las universales, que estos están pensados para ser puestos sobre cualquier tipo de interruptor. Y aquí tenemos en cuenta de que los magnetotérmicos no siempre son Schneider, con lo cual estos equipos también nos sirven para hacer el retrofit, es decir, la adaptación de cuadros antiguos que no necesariamente lleven magnetotérmicos Schneider. Es decir, yo puedo convertir un cuadro eléctrico que no sea Schneider a un cuadro eléctrico inteligente sin necesidad de hacer los cambios de los magnetotérmicos. Simplemente con estos PowerTac los puedo poner aguas arriba o aguas abajo de estos interruptores automáticos, de estos magnetotérmicos, y ya he convertido el cuadro en un cuadro inteligente. Ya tengo esta monitorización, ya tengo estos datos, ya tengo estas capacidades de saber cuáles son los consumos y tener avisos para, bueno, pues estar más tranquilo y saber que no hay ningún problema en mi cuadro. Bien, también hablamos de la parte de los PowerTac para NSX. Aquí tenemos 4 referencias, ¿vale? Estaríamos hablando de una referencia de 3 polos y una de 3 polos más neutro para el PowerTac hasta 250 amperios y exactamente lo mismo para el PowerTac hasta 630 amperios. Con lo cual, para el sistema de Compact NSX y sus derivados, tendríamos 4 referencias pues, muy fácil de saber qué equipo tendríamos que poner en cada uno. Y por último tenemos a los dos nuevos, ¿no? Tenemos al PowerTac Flex de 160 amperios, una única referencia, ideal para los Compact NSX, los T120, NG125 y los Compact NSX 100 hasta 100 amperios. Y por otro lado tenemos los PowerTac Rope, que como ya he mencionado, pues aquí ya serían para interruptores mayores, ¿vale? Donde, bueno, pues la intensidad que pueda circular en las barras o en los cables, pues ya sea mayor. De 200, de 600, de 1000 y de 2000 amperios. Repito que todo esto es inalámbrico, que lo tengamos. Bien, este sería el panorama de los distintos elementos en función de los calibres de los interruptores, ¿vale? Como vais viendo, hasta 63 amperios tenemos la respuesta del PowerTac Energy M63, P63 y F63. Para 160 tenemos el F120, el Flex. Para Compact NSX tenemos el M250 y el M630. Y por último, para bastidor abierto tenemos el PowerTac Rope de 200 a 2000. Con lo cual aquí tenemos todo el panorama cubierto, no dejamos ningún calibre sin su PowerTac correspondiente. Entonces, explicaros que este sistema puede servir absolutamente para todos los segmentos, para todas las aplicaciones, para cualquier sistema que se os ocurra, porque al final en todos estos sitios vamos a tener cuadros eléctricos y siempre será muy útil tener medida eléctrica en cada uno de ellos. Por ejemplo, en un CPD, partiendo pues del primer ejemplo que ponemos aquí en este dibujo, lo que nos interesará es la continuidad del servicio. ¿Por qué? Porque en un centro de procesamiento de datos hay información crítica de usuarios, es decir, un CPD lo que está proporcionando es un servicio a una entidad, a una empresa o bien a un particular. Si este particular que está contratando un servicio no puede acceder a sus datos en un momento dado, esta empresa no está haciendo bien su trabajo. Con lo cual, si en un momento determinado un interruptor se dispara y deja de dar alimentación a una sala blanca o a un rack en concreto o a un elemento de almacenamiento en concreto, este servicio no le estará dando. Con lo cual, el aviso que tiene que tener este centro de datos para
verificar que no hay ningún problema en él, pues es importante que lo tenga al momento y se pueda resolver al instante. Lo mismo pasaría en los casos de las industrias, de los centros productivos, donde bueno, el producto se tiene que expedir y si hay algún problema en alguna línea de producción, en alguna máquina en concreto, en alguna fase de almacenaje o de refrigeración, pues todo esto podría derivar en incidencias, en no poder entregar el producto, en retrasos, etcétera. Y esto lo podemos ejemplificar en todos y cada uno de los segmentos que veis aquí. Al final, por un lado tenemos la monitorización energética y es que en todos estos ejemplos pues es muy interesante ver dónde se está consumiendo porque son grandes consumidores de energía y por otro lado son sistemas que están operando, que están produciendo o están ofreciendo algún servicio, con lo cual es realmente relevante el poder diferenciar o el poder recibir una notificación y conocer si hay alguna incidencia en el sistema para solventarla lo más rápido posible. ¿Vale? En función de las distintas pasarelas y de las distintas formas de comunicar estos elementos, nosotros podemos diferenciar, en primer lugar, para sistemas más pequeños o para un entorno más residencial o alguna tienda, algún entorno de trabajo más pequeño, lo que llamamos el Facility Expert Small Business, ¿vale? Que iría comunicado con una pasarela que se llama PowerTag Link C y que mediante conexión cloud, es decir, dotando de internet, ya sea vía Wi-Fi o vía un módem directo, este sistema, todas estas notificaciones las podemos recibir en un teléfono móvil. Por aquí lo que estamos intentando es proporcionar una herramienta al responsable de esta pequeña empresa para que si hay algún problema en su negocio y él no se encuentra en el mismo, pues pueda recibir este aviso y decir, ostras, tengo un problema aquí, pues tengo que ir, o oye, no pasa nada, me espero al lunes porque no es algo crítico. Lo cual, pues también estamos dotando de tranquilidad a este tipo de usuarios de instalaciones eléctricas. Por otro lado, si hablamos de edificios medianos o instalaciones que ya sean más grandes o en un entorno más industrial, aquí sí que tenemos el SmartLink tradicional, el PowerTag Link o el PowerTag Link HD, que sirve para enlazarse con más PowerTags. Y todo esto lo podemos conectar con un cable Ethernet y llevárnoslos a nuestros sistemas de gestión, ¿vale? Donde podemos encontrarnos con un DMS, ¿vale? Un sistema de gestión de edificios, o bien un EMS, que es un sistema de gestión de energía. En nuestro caso, en Schneider, pues tenemos dos soluciones. En el caso de la gestión de energía se llama Power Monitoring Expert y en el caso de la gestión de edificios se llama EcoStructure Building Operations. ¿Vale? Los dos sirven para recolectar datos. La diferencia es que uno está enfocado a la eficiencia energética, nos ayudaría a pasar la ISO 50001, y el otro está enfocado al control, nos ayudaría a actuar, programar y automatizar eventos relacionados con un entorno pues, de edificio. Bien, este sería un resumen de todo lo que podemos hacer con estas herramientas. Tenemos por un lado el Smart Link y por el otro el PowerTag Link, que como veis abajo se comunican con los sensores de medida inalámbricos PowerTag. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer con esta información? Pues estas dos pasarelas nos van a permitir comunicarnos con pantallas locales que estén insertadas dentro del propio cuadro eléctrico, donde podamos ver esta información. Podremos irnos a otras pasarelas que nos ayuden a gestionar también esta información, ¿vale? Tenemos el módulo IFE que nos sirve para monitorizar datos de los interruptores de bastidor abierto y de caja moldeada. Tenemos la COMX, que es un registrador, es decir, es un pequeño almacén de datos energéticos y que también hace la función de pasarela y tiene un web server integrado que nos permitiría conocer mejor estos datos. Y luego tenemos otras formas de control más locales y más sencillas, como puede ser un SpaceLink. Y si nos vamos a la parte de software, para aplicaciones más avanzadas, pues aquí ya tenemos, como hemos hablado antes, el EcoStructure Power Monitoring Expert como un sistema de gestión de la energía, el EcoStructure Building Operations como un sistema de gestión de edificios y luego otros sistemas. Es decir,
esto no únicamente sirve para comunicarse con nuestros sistemas, sino que si hay sistemas que ya existan en estas instalaciones y quieran recibir los datos de medida, pues podrán hacerlo de una forma muy fácil. Los datos están disponibles y son totalmente transparentes para estos sistemas, de manera que se pueden comunicar bueno, pues la mar de bien y sin ningún tipo de problema. Por último, tenemos un par de novedades relacionadas también con el ecosistema PowerTAG, que serían el PowerTAG Display y el HeatTag. Ahora os vamos a explicar alguna característica de estos elementos que lo que buscan es mejorar este sistema y terminar de complementar. ¿Vale? PowerTAG Display, aquí lo que tenemos es una pantalla muy básica para ver los datos de estos PowerTAG que tenemos en nuestro cuadro eléctrico, ¿vale? Con lo cual, veremos datos y veremos alarmas. Veremos estas cargas, las distintas opciones, los diagnósticos, qué es lo que está pasando con estos PowerTAG y las medidas que nos proporcionen los mismos, la energía, la corriente, la tensión, la potencia, etcétera, etcétera. Además, estas alarmas que vengan con notificaciones, pues nosotros podemos ver si hay pérdida de alimentación, si hay sobrecorrientes, si tenemos sobretemperaturas asociadas al HeatTag, que ahora lo veremos, y luego si hay eventos relacionados con maniobras, entradas, salidas, señales digitales, etcétera, etcétera. Con lo cual, la información la tendremos ya dentro del cuadro y en un entorno visual que será muy sencillo. O sea, esto no busca ser ni una pantalla táctil ni un elemento vamos a decir, grande, sino que aquí lo que buscamos es un elemento sencillo que nos permita ver de una forma rápida qué es lo que está pasando con los datos de los PowerTAG y que nos avise si hay una alarma, ¿vale? Esto parpadea cuando hay algún suceso que sea notorio de ser informados. Y por último, habíamos mencionado el PowerTAG, el HeatTag, ¿vale? Esto es un elemento que está pensado para colocarse en los cuadros eléctricos y que lo que hace es de aspirador. Es decir, recoge el aire que hay dentro de los cuadros y analiza las distintas partículas que hay dentro y establece un régimen de trabajo normal. A partir de aquí pone una clasificación al entorno de trabajo y en el momento en que detecte gases distintos y partículas distintas de las que ya estaba tomando partida, nos enviará una alarma por comunicación inalámbrica. Y esta alarma nos dirá si ha detectado que hay algo que está sucediendo. Entonces, esto es un sistema de seguridad que lo que analiza básicamente son estas pequeñas nanopartículas que se desprenden de los cables eléctricos cuando hay un sobrecalentamiento cada uno de ellos. Con lo cual, aquí lo que estamos preveniendo es un incendio que podría llegar a sucederse en estos cuadros eléctricos y lo hacemos mediante el análisis de este aire que está absorbiendo este HeatTag. En el momento en que tengamos una alarma porque el material aislante se está deteriorando, se está calentando, incluso podría llegar a cambiar de color y, por supuesto, podría llegar a incendiarse, lo que queremos es que la alarma suceda antes de cualquiera de una de estas cosas. Nosotros estaríamos detectando un problema anticipadamente, con lo cual estaríamos haciendo un mantenimiento preventivo y a partir de aquí ya podríamos intentar averiguar por qué se está produciendo este sobrecalentamiento en el cuadro eléctrico y parar lo que esté afectando o la carga que esté haciendo que esto se esté sobrecalentando. ¿Vale? Os dejo por último un pequeño vídeo también para que veáis cómo funciona el sistema PowerTAG, ¿vale? Estos vídeos están en YouTube, ahora al final vais a ver el link y nada, es muy sencillo, os voy a ir contando. Aquí hay un poco el conglomerado del sistema PowerTAG. Vamos a simular que estamos en una industria con sus oficinas y que nos vamos a ver la sala de los cuadros eléctricos, ¿vale? Y podemos ver cómo insertamos de una forma muy fácil el PowerTAG en la parte superior del dispositivo y ya lo tenemos listo para. Del mismo modo tenemos en la cabecera un Compact NSX-M con su PowerTAG y un Compact NSX que también tiene PowerTAG. Incluso en las barras tenemos
PowerTag Pro, por lo cual tenemos distintos sitios donde tenemos esta medida inalámbrica. Tenemos también un sensor que nos permite recoger estos datos y este sería un resumen rápido del panorama. Además de esto, tenemos el PowerTag Control, que no lo he explicado, es un elemento bastante sencillo que nos daría información y nos permite dar orden de entradas y salidas de disparos y de posición de distintos interruptores, una señal seca y se comunica dinámicamente. Y esta es la pista que te decía, que está instalado en la parte superior del cuadro para poder absorber bien estos humos que el calor ya sabéis que tiene tendencia. Esta es la pasarela que tiene una capacidad de recogida de hasta 100 dispositivos inalámbricos en su versión HD. Vale. Y este es el PowerTag Display. Es el elemento que nos permitiría esta visualización de los datos en pantalla y nos permitiría estas alarmas que se estén viendo. Todo esto lo podemos ver mediante la página web embebida del propio PowerTag. Y luego tenemos un elemento para configurar todo esto que nos puede servir de ayuda y nos puede proporcionar informes de la configuración, ayudar a los integradores de lo que están comunicando con las capas de software. Y que ya veis, tenemos el cuadro lleno de centrales de medida totalmente inalámbricas y que están muy cerca de la carga final y de forma totalmente inalámbrica nos proporcionan datos para conocer qué es lo que está pasando en la. Ya veis que lo que buscamos realmente es un producto que sea sencillo y que sea robusto y que dé respuesta a una necesidad como es la monitorización de la net. ¿Vale? Como os vamos a dejar esta presentación, aquí os pongo más información de la página web del sistema de medida PowerTag con todo el contenido actualizado. Tenéis algunos links a YouTube donde tenemos vídeos de la oferta y de cómo se instalan estos dispositivos y sin más, espero que hayáis podido disfrutar de esta presentación, que os haya gustado la solución y a partir de ahora aprovechad al máximo esta oportunidad de poder medir todos los consumos del cuadro eléctrico lo más cerca posible de las cargas finales. Si queréis, pues podemos pasar al turno de preguntas, ¿vale? Yo no sé cómo ver las preguntas, no sé si me las puedes ir diciendo tú o Mireia, o cómo lo podemos hacer. En el chat. Perdona, Mireia, que tenía el volumen bajo. No, no hay problema. Te he dejado una pregunta que hay en el chat, si no, no hay problema, te la leo. Vale. Utilizando el PowerTag Link C con su app, ¿ya es posible ver datos aparte de kilovatios hora? No, PowerTag Link C es una aplicación muy limitada en el sentido en que los únicos datos que almacena este concentrador son los kilovatios hora. No proporciona los datos de intensidades, de tensiones, de potencia. Y esto es porque es una aplicación que está pensada pues para entornos muy pequeños, ¿no? Para instalaciones pequeñas, vamos a decir. Con lo cual, no hay esta necesidad de tener tantos datos. Pasaría al contrario con los sistemas medianos o grandes, donde sí que es más relevante el tener información relativa pues, a estos otros parámetros. Otra cuestión es si ya podemos descargar el listado de consumo, potencia, etc. Esto es porque antes solo nos permitía ver en la app estos datos y no permitía descargarlo en algún tipo de formato. Pues lo mismo, ¿eh? Si la pasarela es PowerTag Link C, hay esta limitación y es que solo se ve en una app móvil. En cambio, si la pasarela fuese otra, si fuese el PowerTag Link o si fuese el SmartLink, sí que tenemos la capacidad de extraer los datos de otra forma. Otra pregunta. ¿Qué distancia podemos tener entre los PowerTag y las pasarelas? ¿Se puede utilizar una sola pasarela para cuadros cercanos? Bien, la distancia máxima puede ser de hasta 20 metros en línea recta. Os voy a decir que sí.
pero la recomendación que damos nosotros en Schneider es que los PowerTag y la pasarela estén dentro del mismo envolvente, del mismo cuadro, y que como muy lejos estén en las columnas contiguas, ¿vale? Porque así nos aseguramos de que no hay interferencias y que no hay problemas en estas comunicaciones. Con lo cual, una sola pasarela para cuadros cercanos no os lo recomiendo. No os lo recomiendo porque al haber, vamos a decir, placas y protecciones entre los distintos cuadros, el envolvente, etcétera, etcétera, pues puede ser que estos datos no se transmitan bien. Con lo cual, mejor que estén únicamente pues, cada cuadro con su pasarela y su salida IP de una forma sencilla. ¿Cuántos PowerTag soporta cada pasarela? Bien, aquí hemos hablado de 2 pasarelas, que serían el SmartLink y el PowerTag Link. Ambas soportan hasta 20 PowerTags, pero tenemos el PowerTag Link HD, que HD son las siglas de High Density, con lo cual este sí que puede llegar hasta 85 PowerTags. ¿Vale? Este sería el máximo de PowerTags que podría llegar a admitir esta pasarela. Con el PowerTag Link, ¿se puede discriminar salto de automático por corto y también por apagón? No, no podríamos discriminarlo porque lo único que tenemos es una alarma que nos dice que hay pérdida de tensión, ¿vale? Con lo cual, si queremos discriminar si ha saltado por una cosa o por la otra, aquí ya tenemos que hacer un análisis más fino y tendríamos que ponernos un auxiliar tipo IOF o IOF más SD, que nos diga la posición, si abierto, cerrado o disparado del interruptor. El SmartLink S y B hace lo anterior. Tiene algunas entradas extras para hacer alguna maniobra a través de un relé de salida. Así es, a través de un relé de salida o de los auxiliares que tienen las conexiones TI-24, que son conexiones físicas que van desde el SmartLink hasta estos dispositivos, se puede maniobrar y se pueden saber los estados del interruptor. Pero bueno, como esto no es de lo que estamos hablando hoy, que hoy estamos hablando del PowerTag Energy, vamos a dejarlo aquí, porque del SmartLink se podría hacer un monográfico también. Luego, la conexión a Internet es por cable Cat6 RJ45. Bueno, la categoría 6 o categoría 5 nos serviría, por supuesto, tipo RJ45. Es así, la conexión a Internet se puede hacer así. Digo Internet, pero puede ser conexión a un sistema de comunicación, a la red LAN de un edificio o de una industria. Y nos preguntan si utilizando el PowerTag Link, la plataforma de gestión de datos es gratuita o de pago. Bien, el PowerTag Link tiene una página web. En esta página web nosotros podemos ver los datos a tiempo real y podemos ver las alarmas, ¿vale? La plataforma de gestión de datos, yo estoy entendiendo que me estás preguntando por la capa superior, un sistema de gestión de la energía o un sistema de control de edificios, eso no es gratuito. Lo que sí que es gratuito o viene con el precio es la página web embebida que hay dentro, tanto del SmartLink como del PowerTag. ¿Me podría afectar a las corrientes armónicas o cómo afectaría? No tiene ningún efecto sobre las corrientes armónicas. Esto simplemente lo que mide son, te coge una referencia de intensidad, una referencia de tensión y con el tiempo pues te calcula los otros parámetros que tenemos. Es como una central de medida, sin tener la estética de una central de medida, sin tener los cables de comunicación tipo Modbus que muchas veces tenemos que poner para comunicar las centrales de medida, sino que es un sistema que está acoplado en los magnetotérmicos, por arriba, por abajo, y que nos comunica de forma totalmente inactiva. No sé si hay alguna preguntita más que haya quedado. Yo únicamente comunicaros esto, que si tenéis alguna consulta más, si os ha quedado algo pendiente, si no habéis acabado de entender la oferta, yo he intentado ser lo más claro posible, pero bueno, podéis lanzar una consulta a nuestro soporte técnico y ellos tendrán la amabilidad de contestaros y de explicaros lo que necesitéis. ¿Vale? Pensad que esta oferta
la venimos haciendo desde el año 2017, que está teniendo una muy buena acogida en el mercado realmente, y que ahora, pues con el PowerTAG Flex de 160 y con el PowerTAG Rogue, hemos acabado de completar todos los calibres de los interruptores que vendemos, ¿no? Desde 1 amperio hasta los 2000 amperios, donde podríamos poner el PowerTAG Rogue, con lo cual la oferta es totalmente completa y uno de los grandes beneficios que tiene este sistema es que se puede acoplar en cuadros existentes, con lo cual el hecho de construir un cuadro de cero donde pongamos PowerTAG sí puede servir, pero si un cliente vuestro tiene un cuadro que hace 5, 6, 7 años que lo tiene y funciona perfectamente y lo quiere convertir en un cuadro inteligente o se está planteando hacer una ISO 50001 o quiere monitorizar sus consumos para entender pues cómo de verdes son o cómo gastan o para localizar dónde tienen los mayores costes y los mayores picos de consumo energético, se coge este cuadro antiguo, se le pone los distintos elementos de medida totalmente inalámbricos y se le pone el concentrador. Y a partir de aquí se puede hacer un análisis de una forma muy. Pues bueno, por mí, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que os haya gustado esta pequeña charla, que os haya servido para aprender un poco más de cómo es la oferta, que os haya servido para ver cómo Schneider Electric pues, tiene nuevas propuestas tecnológicas que sirven para ayudar a los usuarios finales a entender cómo se comporta su instalación y al fin y al cabo, pues para dar un pequeño pasito, ¿no? Un grano de arena, esta lucha que tenemos para intentar mitigar al máximo el cambio climático y seguir adelante. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por conectaros. Gracias, Edu, por esta sesión. Hasta el próximo webinar. Gracias.